¿Cómo están, queridos amigos? Saludos para todos los del panel y también para los que nos están escuchando a través de esta transmisión. Mi nombre es Leandro Pena y en esta oportunidad los voy a estar acompañando no en vivo, sino a través de esta grabación, queriendo participar, presentando un punto que me llamó la atención de la escuela sabática que estamos estudiando en este trimestre, el gran triple mensaje del Evangelio. Hay muchos puntos, imagino que los hermanos que han estado participando habrán considerado uno u otro aspecto. En particular la profecía es en lo personal lo que me mueve, lo que me motiva. Y sin querer polemizar, este video tendría que estar seguramente después de las explicaciones que den de los pasajes. Mi idea no es presentar las respuestas de las preguntas, sino dar tal vez otra mirada, otro enfoque, teniendo en cuenta algunos aspectos, ¿sí? Sabemos bien que la escuela sabática que estamos utilizando es una traducción, no una interpretación, no hubo una revisión, sino simplemente una traducción de lo que dijeron los pioneros al español, ¿sí? Esta escuela sabática es del año 1904. Y lo que leamos y lo que estudiemos tenemos que considerarla en ese aspecto. Y en ese sentido, de personas que habían pasado, muchos de ellos, la hermana Joy todavía vivía, 1904, todavía faltaban 10 años para que ella pasara al descanso. Muchos de los que habían pasado por el chasco de 1844 todavía seguían vivos y estaban deseosos de conocer cuán cercana estaba la venida de Cristo. Por eso es que de esa manera comienza la primera pregunta diciendo, bueno, ¿cuál fue la pregunta? La hermana Hoyt en el libro Evento de los Últimos Días, libro que recomiendo para el estudio de esta escuela sabática, el capítulo 2, que habla de las señales, el 1 y el 2 en particular, ella revela de que no solamente los cristianos están pensando o están meditando acerca de este punto, sino que el mundo en general está considerando aspectos en este sentido de cuándo será el evento que va a terminar de definir la historia de la humanidad, ¿sí? Algunos lo consideran en 5 años, uno en 10, otro en 20, otros se aventuran hasta el 2050, en fin, todos tienen una fecha puesta de caducidad desde la Tierra. Pero ¿qué dice nuestro Señor Jesús? ¿Sí? Eso lo habrán visto en el estudio de escuela sabática. Hay señales que van a aparecer en los cielos, en esta escuela sabática en particular, que nos van a dar pistas de cuán cercana está la venida de Cristo. Yo lo que quería presentar en esta oportunidad es un aspecto que debemos considerarlo a la luz, o sea, si uno lo lee tal cual le dice la escuela sabática, a la luz de lo que los pioneros consideraban que estaba cercana a la venida de Cristo, pero que profecía no es doctrina. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, una doctrina es algo que es inamovible, es algo que, bueno, la Escritura nos dice en 1 Corintios 8:6 que hay un solo Dios y un solo Señor Jesucristo. No hay mucho más para discutir. El Padre es Dios y el Hijo es el Señor, ¿sí? No hay 3 dioses, no hay nada por el estilo. La Escritura en esto es contundente, es clara. Pero cuando hablamos de profecía, ¿sí? Ahí hay que entender respecto a lo que Dios quiere revelar en cada una de las generaciones, ¿sí? A los discípulos les estaba dando, en Mateo 24 en particular, una señal, un aviso de lo que iba a ocurrir dentro de 40 años. ¿Sí? Ellos estaban en el año 31, en el año 66, comandado por las tropas Cestio Galo, invade Jerusalén, le va mal en ese asedio y 3 años y medio después, con el general Vespasiano, bueno, en ese entonces hubo una serie de problemas en Roma que en este momento no voy a explicar, pero sí toman la ciudad de Jerusalén, la destruyen y a partir de ahí se conoce como, bueno, un cumplimiento, ¿sí? De esta profecía. Quienes escucharon la voz de Mateo 24, la voz de Cristo, no se encontraban en la ciudad de Jerusalén, sino se encontraban en Pela, ciudad de Perea, refugiados, ¿sí? Y ninguno de ellos, dice la historia y dice también los escritos inspirados, ninguno de ellos pereció. Pero no es la única interpretación que hay con respecto a ese punto, y esto nos da cuenta, ¿por qué? Porque Mateo 24 no se cumplió en su totalidad. Hay aspectos de la profecía, particularmente el verso 30 y 31, que están todavía en futuro, la señal de la venida del Hijo del Hombre. Entonces vemos que, si bien sirvió para los discípulos para entender y estar despiertos en ese tiempo, no fue el cumplimiento total que debía darse en el año, en el futuro, que todavía no ha ocurrido. Entonces, ¿qué hacemos con estos puntos?
Así también ha ocurrido, por ejemplo, y con esto tampoco quiero polemizar ni dar más interpretaciones, simplemente decir que, por ejemplo, en la profecía de las 2300 tarde y mañana, a los judíos que vivieron en los tiempos de Antíoco IV, Antíoco Epífanes, les sirvió para poder entender los tiempos que están viviendo. Pero a ciencia cierta, la profecía no se cumplió en su totalidad, particularmente con los tiempos, ¿sí? Quienes tratan de torcer la profecía para acomodarla, aún así no pueden encontrar una respuesta a los tiempos, ¿sí? ¿Sí? De las 2300 lo dividen a la mitad, y aún así los 1150 días no son los 1080 de los que habla Macabeos en su libro. Entonces, la profecía se nos da y puede ser utilizada en otros aspectos de la historia, como Mateo 24 en el año 70, pero hay un momento para una generación en donde todos los aspectos de la profecía se cumplen. Todos los aspectos, desde el más grande hasta el más pequeño, tienen su sentido y tienen su correlato. No están forzados, no están torcidos, sino que se ven a las claras, se ven a la claridad. La pregunta y todo este punto era por la pregunta número 6, que nos lleva a considerar lo que los pioneros estaban viendo, pero no nos dan a nosotros la posibilidad de ver, bueno, ¿y eso es así? ¿Sí? Hay muchas preguntas que se van a contestar con las notas, y la pregunta ¿es la única respuesta? Bueno, es una de las respuestas que hay, ¿sí? Y es una respuesta que no voy a decir que es falsa, sino que es correcto lo que aparece en la Escritura, y lo que aparece en los testimonios, y lo que dice también los pioneros con respecto a este punto. La pregunta se dice: ¿a qué tribulación de Mateo 24, 21 y 22 se hace referencia aquí? Una gran tribulación nos habla. ¿Cómo fue cortada? Y acá está el punto, ¿no? Ya nos dice que esa profecía ocurrió. Primero habla de una gran tribulación, de la que Cristo nos dice cual nunca hubo, y después nos dice en la pregunta que ya fue cortada, ¿sí? Y nos pregunta no si fue cortada o no, sino cuándo fue cortada, afirmándonos de que eso ya ocurrió. Y después nos pregunta por qué. Entonces, hay que considerar algún aspecto. Si vemos Mateo 24 y leemos todas las fases, ¿sí? Hay como por lo menos dos grandes momentos. Antes de la abominación desoladora, después de la abominación desoladora, que es Mateo 24:15, ¿sí? Lucas 21:20, en fin, varios evangelios hablan del mismo evento. Eso es un hito, ¿sí? Antes de ese momento y después de ese momento. Y después de ese momento, de esa abominación desoladora, el siguiente hito es la venida de Cristo, ¿sí? Entonces, si consideramos que esa gran tribulación, como dice la respuesta en la nota, fue los 1260 años de persecución papal que ocurrieron entre el año 538 al año 1798, lo único que quedaría por descubrir de esta profecía es lo que aparece en los versículos 30 y 31 en adelante, ¿sí? Es lo que nos compete, o sea, ya todo ocurrió, ya los cielos y en la tierra ocurrieron, y lo único que falta es que Cristo venga. Y eso está muy bueno, o sea, sería muy lindo si no hubiesen otros testimonios que dijeran algo distinto, ¿sí? Por ejemplo, voy a citar algunos en particular de la hermana White. Voy a hablar ahora con las perlas escogidas, los testimonios para aquellos que creen, ¿sí? Hay una que se encuentra en Joyas de los Testimonios, en la página 151, párrafo 2, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 151, que nos dice: como el acercamiento de los ejércitos romanos, esto es Lucas 21, fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que llegó el límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de la iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. ¿De qué apostasía nos está hablando? Si ustedes leen el contexto, hay otra cita que habla acerca de esto también, es el descanso dominical. Y ese descanso dominical se da al principio de lo que podríamos llamar la gran tribulación. Entonces, si la gran tribulación fue en el año 538, pero después nos dice que esa es la ley dominical, cual todavía no ocurrió, de la manera que vamos a considerarla dentro de muy pronto, ¿sí? Con el Laudato Si y otras cosas más, encontramos una contradicción. Y acá empezamos a ver de que no es la única manera de verlo, de que hay otras formas también de considerar esta profecía, y de la cual en este breve espacio yo no voy a explicar todo, pero mi idea y mi deseo es que podamos abrir los ojos también a lo que también los testimonios y la Escritura dicen, ¿sí?
con respecto a las señales del sol, la luna y las estrellas, claramente, en el evento de los últimos días, página 20, nos dice la hermana White que estas señales ya han aparecido, ¿sí? Ya se vio 1755, terremoto de Lisboa, 1780, el sol y la luna, ¿sí? Que la luna es oscura, no es sangre, entonces bueno, ahí podemos empezar. ¿Es oscura o es con sangre? Bueno, no me voy a meter en ese lío. Tampoco es la luna roja de las que están hablando, de que ocurre cada tanto en ciertos momentos del año, ¿sí? Esta es particular, es una luna roja de verdad, no es la que es un fenómeno astronómico nada más. Pero la hermana White dice que esto ya ocurrió. Y podríamos decir, listo, ya está. Ella dice, estas señales han aparecido, podemos saber con seguridad de que la venida del Señor está cercana. Punto, listo, quedémonos con eso. Y podemos decir que ya está todo cumplido, falta nada más que Cristo venga. Pero, si leemos Primeros Escritos, página 41, nos encontraremos también de que la mensajera del Señor habla sobre la conmoción de las potestades de los cielos, como también dice Mateo 24, también dice Apocalipsis 6, ¿sí? Que van a ser conmovidas las potestades de los cielos. Y ella dice que esas potestades no son las naciones europeas, ¿sí? Y ella dice, las potestades de los cielos son el sol, la luna y las estrellas, gobiernan en los cielos. Las potestades terrenas son las que gobiernan en la tierra. Las potestades del cielo se conmoverán. Esto lo escribió en el año 1848. Las potestades de los cielos se conmoverán a la voz de Dios. O sea, esto estaba todavía en futuro. Entonces el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. No está hablando de lo que pasó, sino de lo que vendrá. No se aniquilarán, sino que se conmoverán a la voz de Dios. Dice, sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con otras, la atmósfera se partió, arrollándose hacia atrás, y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. Por aquel espacio abierto descenderá la santa ciudad de Dios. Vi que ahora se están conmoviendo las potestades de los cielos. Y que los acontecimientos ocurren, dice, en orden. ¿Cuál es el orden? Vi que ahora están comiendo las potestades de la tierra. Dice, guerras, rumores de guerras, espadas, hambre y pestilencias conmueven primero las potestades de la tierra. O sea, estos eventos pre-abominación desoladora, pre-gran tribulación, ella habla de que están ocurriendo en su tiempo. Me explico. Y después dice, y después la voz de Dios sacudirá el sol, la luna y las estrellas y también la tierra. Vi que la conmoción de las potestades europeas no es, como enseñan algunos, la conmoción de las potestades del cielo, sino la de las airadas naciones. Hasta acá es el comentario. Yo no quiero con esto influir en que es uno u otro. Pienso que son los dos, que las dos están correctas. Pensemos que lo que dice la Escritura en uno de los puntos de la lección, ¿sí? Si uno lee en la pregunta 12, ¿cuán cerca será el fin cuando estas señales en los cielos se cumplan? El versículo 34 dice que no pasará esa generación. ¿Cuál generación? La generación de los discípulos que estaban escuchando, la generación de aquellos que verían en el año 70, la generación de los pioneros. Bueno, la respuesta es obvia, todas esas pasaron. Entonces aún hay eventos reservados para lo porvenir. Hay eventos que todavía no han tenido su cumplimiento total, y todos esos, como dice la revelación, todavía están reservados para lo futuro. El Señor es un Dios vivo y Él quiere que leamos la profecía no como otros la han interpretado, que puede haber estado bien, sino como Dios quiere que hoy la podamos observar y entender en este momento qué es lo que Dios tiene para decirme a mí. Nuestro Dios es un Dios vivo, no es un Dios muerto, no es un Dios que habló hace cientos de años atrás, sino que también nos habla hoy y desea un pueblo que le escuche hoy, un pueblo que esté preparado, un pueblo que viva, como dice la Escritura, no en glotonerías, no en los afanes de esta vida, sino que pueda estar consciente de los tiempos que está viviendo, que siga el Cordero de Dios por donde quiera que va. Ese es el desafío que te dejo. Espero que te haya servido esta reflexión, espero que haya estado este video en el final por lo menos para poder haberlo estudiado previamente, y que Dios te bendiga para seguir analizando. Mateo 24 es una de las profecías centrales de Cristo. Si no la estudiaste, te invito a hacerla, y si lo hiciste, a considerarla a través de estos aspectos. Yo te presenté dos nada más, hay muchos más para estudiar y para analizar. Con estos dos me parece que
pueden despertar la atención y despertar también el estudio personal, ¿sí? No que un pastor o alguien me lo haya dicho, sino tu estudio personal con Dios. Y le preguntes a Él, Padre, ¿esto es así? ¿Estas son estas cosas? ¿Qué señales habrán? Que esa sea también tu experiencia personal. Que Dios te bendiga. Un abrazo para todos. Nos vemos la semana que viene en la próxima transmisión.